Bueno, pues muchas gracias, Gaby, también por esta invitación. Para mí también es un placer estar en esta mesa llena de amigos y además, sobre todo, bueno, yo digo que mejores amigos, pero también muy buenos colegas y grandes profesionales. Vamos a hablar un poco sobre las medidas de alivio económico y concretamente sobre las medidas tributarias que ha tomado el gobierno de Colombia frente a la emergencia del COVID-19. Y frente a eso yo quiero primero pues darles un poco como una introducción al contexto constitucional dentro del cual estas medidas son tomadas. La Constitución colombiana pues prevé precisamente que como muchas constituciones del mundo, que el gobierno está en capacidad de decretar estados de excepción y son estados en los cuales pues, se flexibiliza al máximo el principio de reserva de ley en materia tributaria, que es como lo más importante para efectos de entender todo este paquete de medidas y por qué salen tan rápido y por qué pueden ser tomadas directamente por decisión del Ejecutivo. Esos estados de excepción que pueden ser decretados con la firma del presidente de todos sus ministros, están previstos en la Constitución para situaciones excepcionales y una de ellas es precisamente el estado de emergencia social, económica, social y ecológica. En cualquiera de esos eventos, el presidente puede tomar la decisión de decretar el estado de excepción y comenzar a producir paquetes legislativos que incluyen las modificaciones a tributos existentes o incluso la posibilidad de crear nuevos tributos que tienen obviamente limitaciones tanto temporales como objetivas, porque son tributos que solamente pueden estar encaminados, dice la Constitución, a conjurar la crisis o evitar la extensión de sus efectos. En estos estados hay, digamos que para de todas maneras salvaguardar y preservar el sistema de pesos y contrapesos, eh, todas esas medidas que va tomando el Ejecutivo, perdón, tienen un control automático de constitucionalidad. Entonces, tan pronto los decretos se van expidiendo, tienen que ir inmediatamente a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tiene que determinar si los decretos son o no acordes con la Constitución y adicionalmente hay un control político automático de todas las decisiones que toma el presidente. Eso quiere decir que si en el momento en que se decreta el estado de excepción el Congreso no está reunido, tiene que proceder a reunirse de inmediato para iniciar esos controles al Ejecutivo. Y esa es la manera en que estos estados mantenemos nuestro sistema de pesos y contrapesos. En este caso, nosotros tuvimos unas medidas de emergencia que fueron, o sea, el decreto del estado de emergencia inició el 17 de marzo y finalizó la semana pasada. Durante ese periodo, pues el presidente tomó muchas medidas, que es a las que nos vamos a referir ahora. Mi gran interrogante es por qué no prorrogó el estado de excepción, porque realmente para poder decretar uno nuevo tendría que demostrar que se trata de circunstancias sobrevinientes y ya no sé si más adelante el presidente pueda decir que toda esta situación es sobreviniente, es una situación nueva y que bajo ese amparo pueda volver a decretar un estado de emergencia. Esto ya será quizás una discusión que seguramente va a tener que dar la Corte Constitucional si se vuelve a decretar un estado de excepción, como creo que tendrá que ocurrir dado pues todo el panorama que tenemos en el mundo. Eh, Antes de esto, pues es también importante, pues es importante mencionar que Colombia se ha tomado hasta ahora pues muy en serio el problema del COVID-19. Nosotros tomamos medidas de resguardo, de cuarentena, mucho antes, o sea, creo que no llegábamos ni siquiera a a la decena o a la veintena de muertos cuando ya teníamos una cuarentena decretada, estamos hace bastante tiempo en cuarentena, tenemos comparativamente pocos muertos y adicionalmente pues se creó un fondo de mitigación de emergencias que es llamado el FOME. Obviamente hemos adoptado una política completamente keynesiana, una política donde hay un altísimo gasto.
En Colombia, adicionalmente, desde hace varios años, por decisión o por modificación, una modificación que hicimos a la Constitución, tenemos una regulación que llamamos de la regla fiscal que limita la posibilidad o limita los índices de déficit fiscal que puede tener Colombia, y obviamente en toda esta coyuntura hemos tenido que relajar esa regla fiscal para efectos de atender la emergencia. Hasta ahora, con las medidas que se han tomado, más o menos estamos previendo que haya que decretar unas adiciones presupuestales en más o menos unos 29 billones de pesos, que son más o menos unos 7 billones de dólares hasta ahora. Esas son las medidas que, digamos que hablando en sumas, más o menos eso suman las medidas tomadas por el gobierno hasta ahora, sin contar con las que se va a tomar más adelante en materia de endeudamiento externo, endeudamiento interno y demás. Ya en materia tributaria, pues tenemos un primer frente que es el de reducción o alivio de cargas tributarias. Y aquí, pues los principales frentes han sido, en primer lugar, en materia de IVA. Tenemos una reducción de tarifas, incluso un establecimiento de exenciones en algunos casos para productos médicos y quirúrgicos. Es una larga lista que creo que no es importante traerla en este panel. También unos tratamientos especiales en materia de IVA para el sector aéreo, para los combustibles para aviación, todas enfocadas, ya sabemos que quizás el sector aéreo es el más tocado con esta crisis. También se han disminuido las tarifas de IVA para los servicios de Internet para la población vulnerable. Son medidas que ha tomado el gobierno para procurar la conectividad de toda esa población que tiene este país y que ustedes saben que es de altísima vulnerabilidad. Nosotros tenemos una alta población en estado de pobreza. También hay unas medidas tributarias en materia de garantías y comisiones por créditos otorgados por el sector financiero. En este momento, obviamente, hay muchos incentivos al sector financiero para que provean de liquidez a la economía, también al Fondo Nacional de Garantías y al Fondo Agropecuario de Garantías. Estos son unos fondos que se han proveído de recursos para que puedan garantizar las deudas que adquiera el sector privado con el sector financiero, de manera que sea el gobierno en últimas el que garantice esas deudas, y por eso y en esa medida los bancos puedan proveer liquidez sin necesidad de que se les otorguen garantías. También pues se excluyó del IVA las donaciones de bienes básicos. Esto es un hecho generador del IVA, pero obviamente temporalmente, pues las personas que hagan donaciones en ventiladores, en tapabocas, en todo este tipo de elementos que son necesarios para atender la crisis, están por fuera de la órbita del IVA. Y también se establecieron unas medidas de compensación de IVA para la población vulnerable. Esta es una medida que ya tiene nuestra regulación fiscal, pero que ha sido ampliada en aras de determinar quiénes son esas familias que en este momento están en situación de pobreza, que no pueden salir a trabajar, que forman parte de la economía informal y que definitivamente necesitan unos subsidios del gobierno. Entonces, parte del recaudo del IVA, adicional al que ya estaba establecido en la regulación anterior, está siendo llevado a esa población vulnerable. Se les abren cuentas bancarias pues propias de FinTech, y a través de eso se les transfieren recursos para que ellos puedan por lo menos sobrellevar la crisis de una mejor manera. También encontramos una reducción arancelaria, o sea, tenemos unas medidas arancelarias para la importación de productos necesarios para afrontar la crisis relacionados con la aviación, también obviamente productos necesarios para la atención en salud, reducción de aranceles para medicamentos, bueno, productos químicos, etcétera, etcétera. También hay unas limitaciones a la exportación de productos que son necesarios para afrontar la crisis. Esas exportaciones en este momento están limitadas. Y una reducción de aranceles para la importación de alimentos, puesto que pues también tenemos todo un paquete de medidas para garantizar el suministro alimentario.
Colombia desde el año 98 tiene un gravamen a los movimientos financieros, a pesar de las opiniones en contrario de varios teóricos y varios expertos también en la materia, pero tenemos un gravamen a los movimientos financieros y por supuesto se han tenido que tomar medidas para garantizar los flujos de recursos, sobre todo hacia esos requerimientos que exige la crisis, y entonces esas cuentas pues hay varias cuentas que se están exonerando del gravamen a los movimientos financieros. También hay una disminución a tarifas de retención en la fuente. Colombia tiene un sistema muy complejo de retención en la fuente y tan complejo es que en últimas la caja de la administración tributaria se llena en un 95% con retenciones en la fuente, solamente para que se hagan una idea. Entonces, pues ese es un tema muy, muy, muy sensible para el mantenimiento de los recaudos, pero sin embargo en algunos sectores se han disminuido esas tarifas de retención, particularmente los que tienen que ver con las garantías que se le van a otorgar a las empresas y para las empresas en procesos de insolvencia o reestructuración. Ahora, también tenemos unos paquetes fiscales por sectores. Entonces, digamos que hay unas medidas generales, pero también hay unas medidas sectoriales que se están concentrando en los sectores culturales, en los sectores de concesiones aeroportuarias, por ejemplo, pues los concesionarios aeroportuarios, que son grandes inversionistas que han venido a desarrollar nuestros aeropuertos, en este momento pues tienen suspendidas o se les hizo una suspensión de algunas de las contraprestaciones aeroportuarias. A esos sectores culturales también se les ha disminuido la carga tributaria o también se han destinado algunas contribuciones para fiscales que han sido creadas para ellos para efectos de atender sus requerimientos y ayudarles a salir de la crisis. En las empresas aéreas, además de lo que ya hablamos, eh, también se les hizo acreedores del régimen de megainversiones, que es un régimen que estableció Colombia hace pocos años, hace un par de años, y que lo que hace es incentivar a los inversionistas que hagan grandes inversiones en el país. Y esos incentivos tributarios consisten, o sea, es todo un paquete de medidas tributarias que incluye la suscripción de acuerdos de estabilidad, la reducción de la tarifa del impuesto a la renta, exoneración de gravamen a los dividendos y digamos que una serie de medidas que son interesantes y obviamente nosotros tenemos unas empresas aéreas que están en peligro de extinguirse por completo por toda esta crisis. Entonces, a través de esta regulación lo que se busca es que los inversionistas inviertan en ellas y frente a ellas se redujeron los topes de inversión que se requieren para acceder al régimen de megainversiones. También hay un paquete de medidas tendientes a establecer la prórroga al pago de tributos para sectores específicos. Pues también digamos que hay unas prórrogas en materia general, pero hay unas prórrogas mucho más puntuales en los sectores más vulnerables y digamos que más laxas, que como el transporte aéreo, los servicios hoteleros, nuevamente las actividades de teatro y de espectáculos, porque este ha sido digamos que una de las banderas del gobierno actual, y también el sector de expendio de comidas en, en, em, en establecimientos de comercio, porque pues hay otros, el expendio de comidas y de bebidas a domicilio está muy activo por estos días, pero pues obviamente también lo que se llaman bares y otro tipo de restaurantes pues está muy, muy, muy apaleado o está muy perjudicado con esta crisis. Em, y ya por último, otras medidas, digamos que ya de manera general, pues se estableció una regulación para agilizar la devolución de saldos a favor de impuestos. Ustedes entenderán que por esta regulación que nosotros tenemos, particularmente de retenciones en la fuente, muchas veces las retenciones en la fuente que se le practican a los contribuyentes durante el año exceden de los impuestos que ellos tienen que pagar. Entonces, la DIAN acumula permanentemente saldos a favor que implican unos procedimientos engorrosos de devolución. Entonces, pues esta regulación lo que busca es agilizar y proveer nuevamente de liquidez a las empresas. Prórroga de plazo para cumplimiento de deberes formales. Entonces, pues todo el calendario tributario está prácticamente corrido.
También se previó una disminución temporal de los aportes a pensiones, para también, obviamente, generarle liquidez a las empresas, porque son unos aportes que son importantes para las empresas y que obviamente en este momento pues cualquier reducción es súper bienvenida. Y también se tomaron medidas en materia de impuestos territoriales. Nosotros tenemos un régimen de autonomía de las entidades territoriales que a mi modo de ver a veces es mucho más autónomo que verdaderos regímenes de federalismo fiscal. Aquí tenemos una tributación territorial que es bien compleja, y pues por supuesto también se le dieron potestades tanto a los gobernadores como a los alcaldes para reducir tributos, para cambiar sus calendarios tributarios, para cambiar la destinación de algunas de sus rentas con destinación específica hacia la atención de toda la emergencia del COVID-19. Y por último, una medida muy polémica, pero pues que ya está en marcha, el gobierno impuso un impuesto solidario a los servidores públicos que implica una traslación para la atención también de toda esta emergencia entre el 15 y el 20% de su salario. Estos son unas tarifas progresivas del 15, 16, 17 y 20%, que pues aplica para los salarios de servidores públicos, también para algunos que reciben honorarios, pero que son contratistas del Estado, y para las llamadas megapensiones, pues digamos que tiene también algunas excepciones, pero esto pues es una medida drástica de reducción del salario de los servidores públicos y pues digamos que va también en la línea de que muchas empresas del sector privado lo que han hecho para sostener los salarios, sostener los empleos ha sido pues reducir los salarios de sus empleados. Esto es a grandes rasgos las medidas que ha tomado Colombia. Nuevamente en los próximos días va a haber otro paquete de medidas bueno, que ya tendremos la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias.